Señor les bendiga, mis hermanos. La paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Alabo al Señor por esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios, hablar de ella y saber que a través de este mensaje el Señor nos va a seguir bendiciendo. Gracias al Señor por su grande amor, por su grande misericordia y sobre todo porque ama a la humanidad y quiere lo mejor para nosotros. Por eso es importante enfocar nuestros temas de la palabra de Dios dirigidos hacia lo que es el amor de Dios, porque la salvación comienza a través del amor infinito de nuestro Dios. Y precisamente uno de estos temas que está basado en el capítulo 12 del libro de Marcos, desde el versículo 28 hasta el 34, vamos a ver una manera en cómo Jesucristo, nuestro Señor, nos muestra a través del amor lo que tú y yo debemos hacer y comprender. Por eso es necesario que debemos recordar siempre, el mandato es amar, así como dice el título de lo que vamos a hablar en este momento. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículos 28 al 34 del libro de Marcos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a estar orando. Señor, nuevamente estamos ante ti para escuchar de tu palabra. Gracias por esta porción tan maravillosa, recordándonos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, además de ser un mandato, además de ser una gran oportunidad para aprender, también son parte de lo que nuestra vida debe ser, escuchando tu voz para obedecerte. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte y podemos saber que tu amor es tan infinito que detrás de todas las cosas que nos muestras, lo haces es porque nos amas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que observar es que este pasaje que estamos leyendo, el encuentro de Jesucristo con el escriba, viene no solo de este capítulo, sino de los capítulos anteriores. Precisamente desde el capítulo 10 de este libro de Marcos, se aprecia a Jesús en movimiento y en contacto con muchas personas. En diferentes capítulos, 10, 11 y hasta este 12, vemos cómo tiene contacto con algunas personas, porque viene de una gran oportunidad que es el recibimiento que el pueblo de Jerusalén le está dando, porque Jesús entra a Jerusalén y es recibido como rey. Además, estando Jesús en el templo, responde varias preguntas e inquietudes. Vemos allí, sí, podemos leer cada capítulo, vemos que es como el día en que la gente estaba esperando que él llegara y empezaron a preguntarle, empezaron ellos a tratar de saber qué era lo que él opinaba sobre muchas cosas. Por supuesto, él estaba respondiendo preguntas, inquietudes y aprovechaba a su vez para dar grandes enseñanzas. Por supuesto, en Jerusalén, donde estaba el templo, una gran ciudad, era muy movida, era una fecha donde mucha gente estaba de visita y podemos ver que los diferentes personajes que estaban allí, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, estaban los saduceos, los escribas, estaban los herodianos y por supuesto los ancianos de Jerusalén. Todo eso representaban una autoridad
pudiera ser religiosa, política, social. Quiere decir que en esa época, en esos días, estaba prácticamente lo mejorcito, la autoridad de Israel. Por supuesto, no se refiere lo mejor en cuanto a vida, sino a la autoridad que representaba cada quien. De modo pues que estaba ya próximo a celebrarse una gran fiesta en Jerusalén. Por supuesto, toda esa gente que estaba allí aprovecharon el momento en que Jesucristo estaba en el templo, estaba en Jerusalén, y la mayoría de las preguntas tenían como objetivo buscar alguna equivocación en la respuesta. Vemos en algunos pasajes, en algunas oportunidades allí, donde Jesucristo mismo le muestra que ellos son unos hipócritas, que están preguntando no solo por conocer, sino porque estaban buscando una ocasión para hacerle caer. Por eso es que la mayoría de las preguntas que él recibió, que él escuchó, por supuesto las respondió. Las respondió de una manera tal que ellos quedaron maravillados de esa respuesta. Por lo tanto, no pudieron agarrar ningún tipo de equivocación en él. Cada pregunta respondida era una gran oportunidad para que el pueblo de Israel aprendiera. Y por supuesto, nosotros hoy también, al escuchar, al leer, al estudiar este pasaje, vamos también a aprender. Y no solo lo que está hablando en cuanto a este tema que presenta este escriba, sino de los capítulos anteriores, de temas muy importantes para nosotros. Por supuesto, no solo fue para esa época, sino para nosotros también. Entonces, ¿cuáles temas pudiéramos nosotros notar que se trataron allí? Es una pregunta que le hicieron: ¿con qué autoridad él estaba hablando? Porque como les dije al principio, todas esas personajes que estaban allí presentes representaban la autoridad de la ciudad, la autoridad del país. Entonces preguntaban: ¿con qué autoridad tú estás hablando? Él, por supuesto, dio una respuesta que ellos no pudieron rechazar ni tampoco pudieron rebatir. Otra pregunta que se le hizo es: ¿se debe pagar tributos? También quedaron impresionados con la respuesta. Otro tema importante que ellos tocaron allí para ver si Jesucristo se equivocara era en cuanto a la resurrección, porque algunos grupos no creen en la resurrección. Allí pues trataron de que Jesucristo se equivocara respondiendo. Y la pregunta que le está haciendo el escriba se refiere precisamente a lo que es los mandamientos. Sabemos nosotros que, de acuerdo a lo que hemos leído, esa respuesta que dio Jesucristo la dio de una manera tal para que el pueblo de Israel entendiera que Jesucristo está dispuesto no solo a responder, sino también a enseñar, y a enseñar de una manera tal que la persona nunca olvide lo que está escuchando. Por supuesto, en cada respuesta y enseñanza, Jesucristo mostraba como tema principal el amor. Y no solo el tema del amor, sino el efecto de ese amor. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? O simplemente, ¿qué está ocurriendo en cuanto al amor? Ahora, cuando se trata del amor, ¿qué debemos nosotros entender? Porque además de saber que hay varias maneras en cómo es presentado el amor filius, eros, ágape, nosotros debemos entender que este amor que está hablando Jesucristo, y la mayoría de la parte de la Biblia habla es del amor hacia Dios, del amor a Dios. Entonces, debemos nosotros responder esta pregunta: ¿qué debemos nosotros entender en cuanto a este amor? Pudiéramos nosotros empezar diciendo que la forma en cómo Jesucristo respondió es porque hubo una pregunta, primero en cuanto a la ley. Sí, en el versículo 28 podemos ver pues, que uno de los escribas, él había escuchado la manera en cómo Jesucristo había empezado a responder, y la gente que estaba, los que le estaban haciendo preguntas, muchos estaban molestos, había una especie de discusión, de una disputa. Había algo pues que estaba viendo en ese ambiente, que algunos de ellos quedaron molestos, a pesar de que no pudieron rebatir las respuestas. Él estaba escuchando todo eso, y él se le ocurrió preguntar en cuanto al tema de la ley. La cuestión es que nosotros escuchamos esa pregunta de la ley y Jesucristo motiva que su respuesta sea hacia el amor.
porque detrás de cada mandamiento dado por Dios hacia nosotros, Él lo hace es porque nos ama y quiere que nosotros vivamos mejor cada día. Pero por supuesto, que vivamos mejor es haciendo su voluntad. Y una manera es a través de cada mandamiento, de cada cosa que Él quiere que hagamos. La palabra de Dios está llena de lo que es la voluntad de Dios. Y en cuanto a los mandamientos no solamente son 10. Aparte de los 10 que conocemos, hay 613 leyes que fue dada al pueblo de Israel. Pero hay 10 principales, de las cuales tanto el pueblo de Israel como nosotros debemos considerar que al cumplir eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero detrás de esa ley está el amor, está Jesucristo, nuestro Salvador. Y como ninguno de nosotros, desde que vino Adán a este mundo, ninguno de nosotros hemos podido cumplir la ley. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, que fue el único en cumplir totalmente, no solamente cada mandamiento, sino todo aquello que Dios exigía y exige para cumplir su voluntad. Solo Jesucristo lo logró. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que hubo una gran pregunta, hubo algo que motivó a esa gran enseñanza. No sabemos si fue por curiosidad o simplemente porque estaba buscando conocimiento, pero nosotros sabemos que esa búsqueda de la verdad era algo que estaba llamando la atención de estas personas, de los escribas, porque ellos tenían conocimiento de la ley. No es solamente esa pregunta como para ver qué estaba respondiendo, sino porque quizás él estaba buscando la verdad. Se dice ahí que él había escuchado las discusiones o las maneras, pues, en cómo Jesucristo estuvo respondiendo. Y ese tema estaba llamándole la atención a este hombre, porque una de las cosas que se exigía tanto los fariseos, los saduceos, todos esos grupos que estaban allí en el templo, ellos estaban centrando la enseñanza y que la voluntad del hombre estuviera sometido a cada mandamiento, a cada ley. Por lo tanto, esa pregunta es pertinente. No sabemos si la respuesta de Jesucristo estuvo satisfaciendo la necesidad de este hombre. Pero Jesucristo se centró en el verdadero propósito de lo que es la voluntad de Dios, que es que como Él nos ama, Él quiere que actuemos de esa manera también. Por lo tanto, estos hombres, estos escribas, en este caso este hombre que tomó la valentía para hacer esta pregunta en cuanto a la ley, él empieza a recibir esa información y también los que están escuchando es que aprovecharon esa gran oportunidad, no solo para preguntarle a Jesucristo, sino para escuchar una gran respuesta que ellos siempre habían esperado, respuesta que ellos habían querido mostrar no solamente al pueblo de Israel, sino también a todas las personas que estaban escuchando. Entonces, no solamente hubo una pregunta, sino que nosotros podemos ver aquí que hubo una respuesta. Si leemos la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando se refiere al primer, no se refiere al número 1. Él está preguntando, en cuanto a importancia de cada mandamiento, ¿cuál es el principal? ¿Qué es lo que se considera que el hombre debe tener en mente en cumplir primeramente? ¿En qué más se debe forzar? Entonces, esa pregunta es respondida por Jesucristo y fue una gran respuesta. Vemos como el versículo 29 hasta el 31 dice que el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue diciendo Jesucristo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, este es el principal mandamiento. Por supuesto, nosotros debemos entender que todos los mandamientos tienen una gran importancia, pero siempre hay una manera por donde comenzar. Porque si nosotros entendemos que lo importante para nuestra vida debe ser Dios, entonces todo lo demás que deriva de Dios, todo lo demás que Dios quiere que hagamos, todo lo demás que Dios está haciendo para nosotros, entonces
está basado en lo que Él hace, lo que Él dice y lo que Él quiere. De modo pues que el principal mandamiento es Dios, amar a nuestro Dios. Y sigue diciendo Jesucristo, versículo 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cierra Jesucristo en esa parte diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Quiere decir que realmente la ley se está resumiendo en estos dos. La ley, todo lo que Dios quiere que el hombre sepa y haga, está basado en estos dos. Número uno, conocer a un Dios que es uno y a través de ese conocimiento proyectarse hacia los demás, en este caso el prójimo, porque es un mandato de Dios. Dios quiere que así sea. Porque esta respuesta es un llamado de atención. Dese cuenta que el texto comienza diciendo allí, escucha Israel. En ese momento se está considerando al pueblo de Israel. Jesucristo lo dice porque además de estar en Israel, son los hombres y mujeres de Israel que están escuchando. Entonces, no solamente está respondiéndole al escriba, no solamente está respondiéndole a los líderes que estaban allí escuchando, está respondiéndole a Israel, a su pueblo, a esa gente, a ese grupo de personas que está reunido escuchando esa discusión, esa intervención, esa respuesta. Pero también nosotros debemos considerar que si eso está escrito y lo estamos leyendo hoy nosotros también, entonces esa respuesta y ese mandato y esa observación es para nosotros entonces. Si ha llegado a nuestra mano, si ha llegado a nuestros oídos, entonces ese oye Israel se transformaría para nosotros también. Es decir, oye hombre, oye mujer, Jehová, el Señor Jehová uno es. Ese Señor que es uno, nos manda también a que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esa fue una gran respuesta y una respuesta muy acertada porque hubo ese llamado de atención. Porque también nosotros debemos creer que Dios es uno. Imagínense, la respuesta comienza diciendo que Dios es uno. Entonces está confirmando Jesucristo que la Trinidad es una unión perfecta. Y esa respuesta no solamente está basándose en lo que esos hombres de esa época estaban exigiendo, o estaban viviendo, o estaban mostrando. Porque lamentablemente el pueblo de Israel siempre, en todo lo largo de la historia, ha mostrado tener problemas en cuanto a adorar a ese Dios verdadero, a Jehová. Muchas veces se desviaron adorando a otros dioses. Muchas veces se desviaron adorando incluso a personas. Podemos recordar nuestra última prédica en cuanto al horno de fuego. Pudiéramos nosotros ver allí que muchos se inclinaron a adorar la estatua de Nabucodonosor. También en cuanto a otras oportunidades, vemos al pueblo de Israel desviándose totalmente y está diciéndole, ese Dios está diciéndole a ellos, yo soy uno solo, no hay Dios fuera de mí. Está recordándoles pues, que la principal figura, el principal personaje, la principal persona que el hombre debe adorar es Dios, a nadie más. Y está mostrando y diciendo pues que Dios es uno solo y es perfecto. Por lo tanto, es necesario que el hombre voltee su cara de esos ídolos que tiene, de esas cosas que más le llaman la atención, que volteen hacia Dios, que debe ser lo más importante para su vida. Además, es una respuesta muy acertada, porque debe haber una sumisión total. Vea el versículo 30, lo dice claramente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nosotros podemos decir que esa respuesta fue aceptada porque debe haber sumisión total en nosotros de una manera afectiva, es decir, con todo tu corazón. O sea, lo que tú vives, lo que tú tienes allí dentro, toda tu vida, dice también, con toda la vida, es decir, con toda tu alma. El alma es lo que tú
sientes, lo que tú tienes como pasión, los deseos tuyos, todo eso que está en tu mente también. Dice, la totalidad de los pensamientos es con toda tu mente. Nosotros no debemos distribuir o dividir nuestra mente en las cosas de Dios y también en las cosas que le desagradan a Dios. Por supuesto, en muchísimas ocasiones nos hemos equivocado haciendo eso. Y varias veces la palabra de Dios dice que nosotros no debemos estar sirviendo a dos señores. Nuestra boca debe estar dando gloria a Dios siempre, aunque muchas veces, como dice su misma palabra de Dios, a veces maldecimos. Entonces debemos considerar eso, pues que nuestros pensamientos también deben estar centrados solo en Dios. Además, es necesario también que toda nuestra energía, todo nuestro ser debe estar centrado para servir a Dios. Ahí es cuando dice, con todas tus fuerzas. Qué falla hemos tenido en muchas ocasiones, donde solamente vienen los problemas, las dificultades, y cuando viene el primer intento, fracasamos y nos vamos. No decidimos nosotros insistir, no decidimos. Imagínese usted, es algo tan simple. Si vienen los problemas y estamos orando y no vemos la respuesta, inmediatamente decimos que todo está perdido. Qué triste es cuando nosotros hacemos eso, porque el amar a Dios debe ser mucho más fuerte que las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso Jesucristo está diciendo que debes amar a Dios, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, tanto lo interior como lo exterior. Manifestar a través de lo que hacemos que amamos a Dios. Además, es una gran respuesta y es muy aceptada porque debemos mostrar amor por otros. Es decir, es muy importante amar a Dios. Y por supuesto dice que debe ser lo primero. Pero Jesucristo también dice que debemos amar a los demás. Donde dice ahí, amar al prójimo, simplemente se refiere a amar a quien esté cerca de ti. Donde tú estés, esa persona que te rodea, ese es tu prójimo. Pero va mucho más allá de eso. Incluso, aunque no esté presente, debes amarlo. Aunque no esté presente. A veces pensamos que debemos tener respeto, amor, consideración por las personas que están a nuestro lado solamente. Pero los que no estén también merecen respeto, merecen consideración, merecen que les amemos, porque es un mandato de Dios. Imagínense cuántas veces hemos hablado mal de una persona que no está presente. Aprovechamos para decir cosas equivocadas o para decir verdades, pero que van a herir a la otra persona. Por supuesto, cuando empezamos a murmurar, cuando empezamos a decir chismes, eso no le agrada a Dios. Y allí está diciendo, pues, que primeramente, si tú amas a Dios, entonces debe ser el primero en tu vida. Pero también debes amar a otras personas que aunque quizás no les conozcas, tiene que haber algo que te motive a hacer las cosas buenas para esas otras personas. A veces nosotros decimos que nuestros hijos, por ellos damos la vida, o nuestros padres, nosotros hacemos un gran esfuerzo por ellos. Y sí, es muy bueno eso. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que no conocemos y necesita nuestra ayuda, necesita nuestro apoyo? O esa persona que quizás sí conocemos, pero no es nuestra familia, o no es de nuestro agrado. Si nosotros queremos obedecer a Dios, como dijo aquí el Señor Jesucristo, tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque dice claramente, cerrando el versículo 31, no hay otro mandamiento mayor que estos. Imagínese usted, Jesucristo está tomando esta pregunta de este hombre, de este escriba, que quizás de una manera religiosa quería que fuera respondida. Pero Jesucristo está respondiendo de una manera práctica y nos está diciendo hoy a través de esta palabra que la vida práctica del creyente debe estar basada en lo principal, en lo primordial, Dios y los demás. Quiere decir entonces que nosotros vamos a quedar de tercero. Pero ¿qué ocurre con la mayoría de nosotros?
¿qué ocurre? Pensamos primeramente en nosotros y después en nosotros y en tercer lugar en nosotros. Qué cosa tan maravillosa, ¿eh? Que nosotros, en vez de ir a lo que dice la palabra de Dios, estamos centrándonos en hacer bien para nosotros mismos. Pero resulta lo siguiente, es una ley, una regla de oro que nos dice claramente, el mismo Jesucristo lo dijo una vez, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Por supuesto, tú quieres que los demás te ayuden. Yo quiero que los demás estén interviniendo a favor mío. Pero ¿qué pasa cuando yo no lo hago a favor de otros? A mí me gustaría recibir esa respuesta, o simplemente recibir un no cuando estoy solicitando ayuda. Entonces, este es un momento importante para reconocer que la voluntad de Dios es que además de que tú le ames, ames a los otros también. Incluso así no les conozcas, así no estés presente. Qué triste es escuchar que otros hablan de alguna persona que no está presente. Pero usted sabe que es más triste que nosotros estemos haciendo eso, hablando mal de otras personas que no están presentes. Incluso hay que ir mucho más allá de eso. Nuestro pensamiento, lo que es nuestro, lo que está centrado en nuestra mente, eso, si nosotros aún pensando mal, estamos llegando a pecar, estamos fallándole a Dios. Porque a veces si nuestra mente se desvía de las cosas de Dios mucho más rápido para desviar nuestra mente de lo que debemos hacer por otros. Es necesario e importante. Amar a Dios y amar al prójimo van enlazados. Mire, eso es que está escrito y eso es que se muestra. Simplemente, si amamos a Dios, nosotros debemos mostrar amando a nuestro hermano. La palabra de Dios dice eso. Si alguno dice que ama a Dios, debe mostrarlo a través de las obras hacia sus hermanos, hacia los demás. Porque si tú amas, si tú dices que amas a Dios, que no has visto, entonces no amas a tu hermano que has visto. Eres un mentiroso. La palabra de Dios lo dice. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no lo hemos visto y rechazamos a nuestro hermano. Dese cuenta que estos dos mandamientos están muchas veces, la mayoría dice, bueno, hay que amar a Dios. Bueno, hay que ser un religioso, estar 24 horas al día allí atendiendo a Dios. Pero no es solo ese principal mandato de Dios para nosotros. También dijo Jesucristo, y el segundo es semejante. El segundo es parecido. El segundo viene siendo lo mismo prácticamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Si tú amas a Dios, si tú realmente amas a Dios, si yo amo a Dios, yo lo voy a mostrar haciéndole bien a los demás, atendiendo bien a los demás. Incluso yo puedo mostrar amor a los demás corrigiéndoles. No solamente ayudándoles con dinero, con comida, apoyándoles en algún trabajo. Yo tengo que amar a los demás tratando de que esa persona tenga beneficios de mí, tenga beneficios. Por supuesto, yo debo ser también sensato en hacer eso, debo ser sabio, debo saber cómo hacer las cosas, porque ayudar a los demás va mucho más allá de dar dinero o de ayudar en otras cosas. Nuestra mente. Recuerda lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso también es amar al prójimo. Eso también. Por eso se refería directamente a Jesucristo, que si nosotros pensamos que amamos a Dios, entonces debemos reflejarlo amando a los demás también. Por supuesto, otra de las cosas que yo tengo que mostrar en cuanto a conocer el amor de Dios es que lo que vemos en los versículos 32, 34, hubo una reacción positiva aunque no completa. Hubo una reacción positiva aunque no completa. Versículos 32, vean la respuesta del escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ok, está bien,
Él está diciendo, yo confirmo que lo que tú estás respondiendo es lo correcto. Está diciendo, está bien, ese es el conocimiento que hay y eso es lo que se considera que es correcto. Y dice el 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ven cómo este hombre ha entendido que la respuesta de Jesucristo, aunque muchos no esperaban ese tipo de respuesta, este hombre entendió que la respuesta de Jesucristo fue la más certera que él podía esperar. Porque no solamente está diciéndole de un mandamiento importante, está diciendo Jesucristo y respondiendo, hablando, y todos estaban escuchando, es que el mandamiento se transforma en acción y la acción se transforma en amor. Por lo tanto, si yo realmente amo a Dios, yo tengo que demostrarlo actuando hacia los demás, en favor de los demás. Entonces, él está respondiendo y diciendo, bueno, es verdad, lo que tú estás diciendo es correcto. Y además, él no está separando esos mandamientos en uno y dos, sino que está diciendo, y amar al prójimo como uno mismo. Está de una vez uniendo, está entendiendo lo que Jesucristo está explicando. Y hoy, lamentablemente, hoy en día, mucha gente hace esa separación. En muchísimas ocasiones, nosotros estamos errados. A veces no queremos ayudar a los demás porque o voy para la iglesia, no puedo hacer nada por ti, o simplemente mi Dios está primero. Esas son expresiones que a veces nosotros ponemos para no ayudar a otros, para no estar atendiendo a los demás. Pero resulta que olvidamos que si nosotros estamos atendiendo a los demás, estamos obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, así como la parábola del buen samaritano. Pasaron los principales de la iglesia, levitas, sacerdotes, y no le atendieron, porque ellos iban en sus asuntos, iban a hacer la tarea que tenían que hacer en el templo, en la ciudad, y realmente era importante, sí, pero alguien que su corazón fue movido a misericordia fue el que empezó a hacer lo correcto. Y asimismo está diciendo este escriba, está diciendo prácticamente donde dice que el amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, de nada sirve que tú estés en una iglesia 24 horas, que aprendas la Biblia de memoria, estés orando constantemente si no amas a tu prójimo. El amar a tu prójimo es mucho más importante que cualquier acto religioso. Es lamentable ver cómo hay parejas que están separadas porque uno es cristiano y el otro no. Hay un evangélico y un mundano. Entonces las parejas se separan simplemente por eso. Estas expresiones las he escuchado en varias ocasiones, donde una mujer desobedece a su marido, a su esposo, porque le dice, mi Dios está primero. Así tú te pongas bravo, yo me voy para mi iglesia. Y deja a ese hombre en esa casa molesto, ofendido. Por supuesto, me imagino que esa persona no será alguien que quizás le esté tratando con mucha dulzura, pero la Biblia dice que la esposa debe estar sujeta a su esposo y que debe atender su casa primeramente, de modo que cuando vaya a predicar el evangelio no haya ninguna traba, ningún obstáculo para que quien escuche el evangelio pueda entender que Dios ha transformado su vida. Imagínense, no solamente una esposa, un esposo también, que deja de atender su casa, deja de atender sus responsabilidades para estar metido en una iglesia o para estar haciendo cosas con los evangélicos. Imagínense un hombre que deje de trabajar simplemente porque él quiere estar en la iglesia. Por supuesto, Dios va a bendecir, Dios le va a ayudar, Dios va a proveer todo alimento, pero la Biblia dice que aquel que no provee para su casa viene a ser peor que un mundano. Por lo tanto, es necesario que todo hombre y toda mujer entienda que es
muy necesario que antes de hacer cualquier tipo de acto religioso, la persona que está a tu lado debe estar convencido que tú amas a Dios porque lo que tú haces es lo correcto. ¿Cómo una esposa va a evangelizar a su esposo si su esposo está bravo con ella porque no lo atiende? ¿Cómo una esposa va a recibir el evangelio de parte de su esposo si su esposo la maltrata, la grita, la ofende? Es triste eso, porque la sumisión entonces debe ser un paso importante para demostrar que amamos a Dios, pero también debe ser un paso importante para demostrar que amamos a los demás. Por eso lo dice, este escriba entendió realmente mucho de lo que es el tema que Jesucristo estaba tocando. Es decir, tú no vas a hacer nada en la iglesia si en tu casa dejaste un problema sin resolver. Por lo tanto, hermano, el escriba estuvo de acuerdo con esa respuesta. Además, Jesucristo vio en el escriba a alguien cercano, no a un adversario. Vean la parte importante aquí. Desde el capítulo 10 empieza Jesucristo a responder preguntas donde muchas de esas preguntas eran de una manera tan hipócrita que querían que se equivocara o para burlarse o para que mandarlo a meter preso o incluso para mandarle a matar. Imagínense lo que buscaban las personas que hacían preguntas allí. No querían una respuesta satisfactoria, querían una respuesta para condenar. Lamentablemente, muchas personas cuando hacen preguntas o cuando están buscando algo, no es para hacerlo bueno o para corregir, sino para hundir. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces juzgamos equivocadamente a las personas que están sirviendo a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que vernos ante los demás como alguien cercano, no como un adversario. No debemos ver a nuestros hermanos como adversarios. No debemos ver a nuestro pastor como un adversario. Debemos ver a las personas cercanas a nosotros como amigos, como hermanos, como personas que necesitan ayuda o como personas que son los que nos van a dar ayuda para seguir adelante. Además, esa reacción positiva de este escriba nos muestra que Jesucristo reconoce la sensatez de este escriba. Por supuesto, Jesucristo le dice, no estás lejos del reino de Dios, porque él había respondido sabiamente. Jesucristo reconoce la sensatez del escriba, pero estamos claros, le falta una decisión. Eso es lo que se puede ver allí con este escriba, porque el tema que tocó, lo que hizo fue ayudar mucho más a la enseñanza que Jesucristo estaba mostrando siempre. Pero la respuesta de Jesucristo, la segunda respuesta, vemos cómo le dice que había respondido sabiamente. Pero esto que dejó allí, esa última frase, dice, no estás lejos del reino de Dios. Ahí no está diciendo que ese hombre era salvo. Allí no está diciendo que ese hombre estaba ya contado como su pueblo. No, él no estaba contado como a la iglesia. Simplemente estaba diciendo que la información que estaba manejando era la correcta y que si él seguía, si él continuaba en ese camino, entonces podría encontrar la verdad en cuanto a Dios y a Jesucristo como Salvador. Hay muchos así en nuestras iglesias. Hay muchos así en nuestras casas. Hay muchos así que conocemos, que son personas muy buenas, que son personas dadivosas, que son personas que quieren a otros, que son personas que realmente queremos nosotros estar con ellos. Pero, ¿saben? Están simplemente cerca del reino de Dios. Pero todavía no han tomado una decisión concreta con su vida. No han decidido por Cristo como Salvador. Tenemos familiares que ellos son tan buenos, hacen las cosas tan buenas, que ellos creen que no necesitan nada más. Ellos creen que no necesitan a Dios. Ellos creen que no necesitan un Salvador. Porque ellos creen que porque todo lo que hacen pareciera bueno, ya no necesitan salvación de Jesucristo. Aquí mismo en nuestra iglesia, cerca de nosotros, nuestras casas, nuestros trabajos, hay personas que parecieran ser muy buenas. Pero si Jesucristo
estuviera frente de ellos allí, también le dirían, no estás lejos del reino de Dios. Pero saben, hay que dar ese paso de obediencia, hay que dar ese paso de fe, hay que dar ese paso de salvación, que es tener a Cristo como Salvador. Necesitas de Jesucristo como Salvador. No importa que tú conozcas muchos evangélicos, no importa que tú conozcas la mejor iglesia, no importa que te guste escuchar prédicas, no importa que te gusten los cantos, las canciones, no importa que a ti te guste orar. Lo importante es que realmente entres allí al pueblo de Dios a través de Cristo como Salvador. Eso sí es importante y Jesucristo lo está mostrando aquí. Para concluir, nosotros pudiéramos ver entonces que si queremos conocer de Dios y si queremos conocer a Dios, la Biblia es la fuente de ese conocimiento. Hay muchas personas en este mundo que tienen una información equivocada y pareciera ser sabio esa persona que dice muchas cosas, pareciera tener lógica lo que dice, pero la verdadera palabra de Dios, la Biblia, allí es donde está el conocimiento pleno de Dios y de la voluntad de Dios. Además, nuestra entrega total a Dios se manifiesta a través del amor a los demás. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si no quiero hacer bien a los demás, si no estoy dispuesto a sacrificar algo por otros. Debemos concluir también que conocer a Dios no es suficiente. Someternos a su voluntad en obediencia nos acerca a Él. Y por supuesto, a través de Jesucristo. Hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios. Hay evangélicos dentro de las iglesias que conocen y hablan mucho de Dios. Pero no es suficiente. Por eso es necesario someternos a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre, que toda mujer, que todo ser humano llegue al arrepentimiento y sea salvo a través de Jesucristo como Salvador. Y para concluir, nosotros debemos entender que la verdadera ley del amor es amar a Dios y a los demás. Esa es una ley que da beneficios, porque Dios bendice cuando tú decides poner todo tu cuerpo, tu alma y tu mente al servicio de Dios, todas tus fuerzas. Pero la bendición es completa cuando tú la muestras a través de atender a los demás, de ayudar a los demás. ¿Y sabes cómo comienza el cumplimiento de esa ley en ti? Como Jesucristo, siendo tu Salvador, siendo tu Señor. Y quiero extender ese llamado a ti. Es el momento en que si todavía no conoces a Cristo como Salvador, empiezas a abrir tu corazón, abre tu mente, abre toda tu vida para que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo como Salvador, como lo único, como lo suficiente que Dios acepta por el perdón de tus pecados. Y si hay algún hermano que en este momento desea retomar el camino, quizás su vida ha sido tan religiosa o quizás está tan apartado de Dios que necesita reconocer estas dos verdades, que amar a Dios se refleja a través de amar a los demás. Mi hermano y mi hermana, Dios está abriendo los brazos para seguir abrazándote. Dios está extendiendo su mano para que puedas tomarle y seguir avanzando en su camino. Hermano, Dios quiere hombres y mujeres que no solo sean religiosos, sino que muestren el verdadero amor de Jesucristo. Amas a los demás, habla de Dios, pero vive como Dios quiere que vivas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro Dios sea bendito y nosotros ser obedientes ante todas estas cosas para agradar a nuestro Dios.